Las funciones cognitivas son lo más importante del MBTI, más que las letras o que las definiciones generales de las personalidades. En un vídeo de hace tiempo hablamos de todas ellas, y en el vídeo anterior del canal hablamos de las funciones NE, NI, SE y SI en profundidad, enfocándonos en trucos para detectarlas o recordarlas, de errores comunes o estereotipos que hacen que alguno pueda confundirse sobre el uso de dicha función, y en cómo actúa cada una en cada posición del mapa de funciones, es decir, cómo se suele manifestar si es dominante, auxiliar, terciaria o inferior. Con todo esto esperamos que sea mucho más fácil detectar cada función cognitiva con el menor margen de error posible. En el vídeo de hoy trataremos las funciones evaluadoras, FE, FI, T y TI. ¡Vamos allá! En mi parte hablaremos de errores o mitos al detectarlas y de qué cosas podemos tener en cuenta para hacerlo, y luego Nordar hablará sobre cómo puede actuar cada una en el mapa de funciones. Empezaremos por la función FE. Algunos malentendidos habituales que vemos con esta función son, por ejemplo, pensar que son personas que necesitan siempre a los demás, que constantemente están expresando cómo se sienten o que siempre son buenas y empáticas. Un lugar más correcto para empezar a detectar a un FE sería, por ejemplo, detectar si son mejores entendiendo las emociones y necesidades de los demás que las propias. También, para bien o para mal, pueden ser buenos sabiendo qué es lo que quieres oír. Algunos lo usarán para la manipulación y otros para de verdad darte buenos consejos de la manera en que puedas escucharlos lo mejor posible. Aunque el nombre sea sentimiento extrovertido, no están obligados a expresarse todo el rato, aunque muchos no lo pueden evitar. Pero si esa persona, por sus propias experiencias vitales o por muchos otros motivos, ha preferido ser algo más reservada con ese tema, eso no hace que deje de ser FE. Por lo general, piensan de una manera bastante colectiva, o como mínimo no pueden evitar tener ese pensamiento, incluso aunque en otras cosas consideren mejor el individualismo. A la hora de tomar decisiones, es la función que más suele hacerlo teniendo en cuenta el impacto emocional que generará en los demás, siendo la única de las funciones FT que suele hacer esto como prioridad. Así que puede ser un buen punto para empezar a reconocer a las personas FE. Otro problema común con esta función es confundirla con el eneatipo 2, especialmente el subtipo social. Para quien no conozca el enagrama, solo diremos que en lo superficial, el 2 y FE se parecen bastante. Sin embargo, el 2 tira más por la parte de lo que necesitan de los demás, de la retroalimentación entre personas, y encajan más con la parte de necesitar a otro, hacer cosas por ellos, pedir algo a cambio si al final se cansan de dar ellos siempre, etc. Muchos FE son así porque muchos FE son eneatipo 2, pero estas no son características de la función FE. La función FE se centra más en cómo entiende a otras personas, cómo entiende los valores colectivos o cómo se comunica con ellas. Y otro malentendido que suelen tener es que tienen que estar siempre rodeados de gente, familia o lo que sea, con lo cual si una persona FE no tiene un entorno en el que se sienta cómodo, puede creerse erróneamente que no lleva consigo esa función. Como siempre, no hay que confundirlo con la situación personal exterior de cada uno. Amigos o familia nutren mucho a las personas FE y van a querer cuidar esas relaciones, pero no querrán forzarlo con los que hayan sido decepciones para ellos. Ahora la función FI. Los FI tienen varios problemas a la hora de ser juzgados o typeados. El primero, la dualidad aparentemente contradictoria que tienen en algunas cosas. O bien se dice que son muy buenos o bien son muy egoístas. O bien son muy tranquilos o bien muy combativos. Esto tiene mucho que ver con los valores personales de las personas FI, que siempre van a ser muy personales y no tienen por qué estar alineados con los globales. Esto genera confusión en muchas personas, sobre todo en las personas FE, que no terminan de comprender de primera por qué tienen una moral tan extraña que puede parecer muy bondadosa para unas cosas y no tanto para otras. Al final, las personas FI hay que conocerlas bien para entender por qué tienen ese sistema de valores. Otro problema que suele ocurrir con los FI es la creencia personal de mucha gente de pensar que son FI, pero que en realidad eso sea fruto de una mala racha o una mala etapa vital muy larga, ya que FI se asocia muchas veces con ese encierro emocional, llorar en una esquina y demás clichés que también son peligrosos. Si una persona está en un mal momento, y especialmente si ese mal momento dura mucho, al leer las definiciones de las funciones se sentirán identificadas con FI. Peor todavía si luego existen tests como el 16 Personality que le dicen INFP a la mitad de las personas que hacen ese test. El MBTI tiene que evaluarse en tu etapa más sana posible, y si puede ser con cierta edad, pasado los 20 preferiblemente. Siendo muy joven o estando en un mal momento, es muy probable que alguna función te confunda, y FI es la que más lo hace. Hay que pensar si se sigue usando FI en formato sano.
Un truco habitual sería justo el espejo del que hemos dicho con fe. Pensar si te entiendes muchísimo mejor emocionalmente a ti mismo que a los demás. También tomarán decisiones basándose principalmente en el corazón y en los valores propios. Esto es algo que suena bien y que todos podemos hacer, pero con fe nos referimos a que eso queda por encima de la lógica, la cabeza o de los valores colectivos. Es importante ese añadido. Respecto a demás clichés como ser muy vulnerables, ser llorones, ser cursis o ser depresivos, no son el elemento principal a la hora de catalogar a alguien. Este es el tipo de cosas que puedes usar para sospechar si alguien es fi, pero no debería ser el elemento que decida si finalmente cuentan con esa función o no. Vamos con la función T. Hemos visto que con esta función hay gente que solo se centra en una forma de entenderla y gente que solo se centra en otra, cuando la realidad es que es una combinación de los dos. Los hay que identifican la función solo por el lado trabajador, organizado y productivo, y los hay que lo hacen desde la perspectiva más centrada en la sinceridad hiriente, la lógica. El T puede ser un poco de las dos cosas, o mucho de las dos cosas. Normalmente suelen ir ligadas, ya que son personas que ante todo se enfocan en los resultados y en no dejar que las cosas subjetivas o emocionales influyan a la hora de dar un discurso o una instrucción con el objetivo de sacar adelante algo de forma efectiva. Otra cosa que pasa con los T es que suelen ser considerados líderes. En todo caso, son buenos para ser líderes, pero no significa que se mueran de ganas por serlo. Solo significa que si les apetece, sí que tienen características funcionales que les encajan muy bien. La característica de ser adictos al trabajo suele aplicarse a ellos, aunque no hace falta que sea exagerado. Saben planificar buenas formas de hacer las cosas para sacar adelante un proyecto, un viaje o lo que haga falta, porque en general son organizados y eficientes, pero no es obligatorio que sean adictos o que sean máquinas de trabajar. Tampoco es obligatorio que sean personas hirientes, aunque en ficción se suelen ver reflejadas así. Pueden tener esta tendencia porque prefieren decir una verdad dolorosa antes que intentar pensar en cómo se siente el otro. A los T les puede pasar también, pero menos, ya que donde hay función T en el mismo mapa hay función fe, pero para los T pues nunca comparten mapa con fe. Sin embargo, si esa persona ha aprendido que ser hiriente es algo que le ha generado problemas, puede madurar mucho esa característica, ya sea porque lo considera que es lo correcto o directamente porque entiende que no es algo eficiente. Al final intentará transmitir su mensaje sincero por otro camino más efectivo sin tener que mentir por ello. Otra característica de los T es que suelen transmitir mucha claridad. Parece que lo tienen todo muy controlado, que saben muy bien lo que hacen y que no se les escapa nada. Además suelen ser muy convincentes en sus discursos. Tal vez no todos tienen ese talento, pero es una tendencia, especialmente para los T dominantes, ya que los auxiliares al ser introvertidos pues tienen más problemas al respecto, salvo cuando sale un tema que dominan mucho. Por último, la función T. Hay un enorme error con esta función, especialmente en ficción y especialmente en novela. Este personaje es T porque lo vemos pensar para adentro, ya que está narrando su historia. Esto aplica a personas que literalmente han dicho que como no piensan en voz alta y lo hacen en su cabeza, deben ser T. Hay que evitar este error por todos los medios, ya que pensar para adentro es una cosa que más o menos hacemos todo el mundo. Para ser T hay que tener algunas características más concretas que van más allá de lo que parece al escuchar pensamiento introvertido. Deben ser observadores objetivos, tallados por la pura lógica por encima del sentimiento, y siempre con voluntad de querer aprender o de saciar su curiosidad momentánea, y no tanto de buscar un significado o una meta, como haría un T en su lugar. Normalmente es una función que se centra mucho en el momento presente. Tal vez al combinarla con otra ayuda a apoyar algunas cosas relacionadas con el pasado o el futuro, pero por sí sola es una función centrada en lo que observan en ese momento, lo que los motiva en ese momento. Normalmente dicha observación o proceso de pensamiento y de querer entender las cosas les dura lo que dure esa motivación. También se asocia esta función con ser solitario, y aunque muchos T dominantes pueden serlo, no todos tienen esa característica como obligatoria. Y ya ni hablemos de los que la tengan en auxiliar, que serán NTP o STP y por lo tanto personas que son bastante activas socialmente. Así que la social, con la mirada vacía, no es una característica obligatoria para ser T, ni tampoco que un personaje sea narrador de su propia historia. Si realmente son observadores racionales y objetivos que se centran en el presente y en entender las cosas o satisfacer su curiosidad, ahí sí tenemos buenas señales de ser T. También es una función que ayuda a sentar ideas en la cabeza de forma definitiva, tanto que cuando ya tienen algo muy claro suele ser difícil quitarle la razón en un debate. Y por supuesto es una función que ayuda a tomar las decisiones correctas, pero como hemos dicho antes, basada en la lógica y la objetividad por encima de otras cosas. Si el tema no les motiva o no ven necesario intervenir de más,
todo lo dejarán dentro de su cabeza y no tendrán ninguna necesidad de seguir con ello. Pero si el tema les motiva, normalmente sacarán su lado más comunicativo para transmitir bien la idea o para demostrar que tienen razón. Otra característica que es buena para detectar a un TI es fijarse si les gusta encontrar las contradicciones en las cosas y resolverlas. Ahora solo queda hablar de cómo actuaría cada función en diferentes posiciones del mapa. Esto es importante ya que muchas veces leemos la definición de una función y pensamos que tal vez no encaje, pero que lo que ocurre en realidad es que simplemente no la tenemos de dominante, pero sí en otra posición. Veamos cómo serían. C, dominante, ENFJ, ESFJ. C dominante se manifiesta por su forma llamativa de comunicarse con los demás, por lo general haciendo que se sientan bien, intentando entender sus necesidades, utilizando criterios universales que funcionan bien en sociedad, etc. Se suele decir que son muy asertivos, empáticos y cuidadores, aunque en ocasiones pueden ser algo arrolladores y llamar muchísimo la atención, afectando especialmente a los más introvertidos. En un estado algo más insano, pueden usar esta función para manipular los sentimientos de los demás, haciendo creer que son los que saben cuáles son sus necesidades y diciéndoles lo que quieren oír. Por lo general, los FE usarán una base emocional para tomar decisiones, tanto las suyas propias, bien exteriorizadas, como las emociones de los demás, que en muchas ocasiones les afectan más de lo que querrían. En general suelen estar en contra de las actitudes más individuales y tienen una alta conciencia de grupo, pudiendo tomarse como personal si algo puede ser dañino para las emociones del entorno. El cliché de madre o padre de todos suele ser común en fe dominante. Auxiliar, INFJ y SFJ. Unido al anterior, fe auxiliar puede tener también el cliché de padre o madre, pero en este caso no de todos, y más bien puede llegar a serlo para las personas más cercanas, de una forma más íntima, como mínimo quien se haya ganado su confianza. Sin embargo, una característica que tiene fe auxiliar por encima de fe en cualquier otra posición es que son especialmente buenos escuchando, ya que a fe le gusta escuchar y saber de los demás, pero los que la tienen en dominante suelen ser mucho más arrolladores y hablar más de la cuenta, mientras que los INFJ y los ISFJ, al ser más contenidos y pacíficos por lo general, potencian esa parte que implica escuchar bien a los demás. Saben mediar en los problemas, tienen en cuenta los sentimientos de los demás a la hora de tomar decisiones y también en un estado algo más insano pueden conservar ese lado de juzgar a los que no coinciden con los valores más aceptados. Aunque en el caso de los INFJ y los ISFJ usarán un filtro extra con sí o con ni a la hora de entender las situaciones. Al ser introvertidos, el peso de las emociones de los demás les puede hacer daño y los pueden llevar de una forma más interna. Terciaria, NTP, ESTP. La forma más superficial de reconocer fe terciario es la de ese tipo de personas que saben decirte lo que quieres escuchar con el cliché de ser algo embaucadores, que tú sabes que en el fondo son personas thinkers que tienen la T en algún sitio del MBTI, pero que al mismo tiempo utilizan fe en algún momento para embaucar, para saber cómo hablar, para tener don de gentes, y esto suele ser un cliché común en NTP y STP. Pero en un estado sano realmente pueden querer tener ese don de gentes honesto y con voluntad de preocuparse por los sentimientos de los demás, aunque ellos mismos no usen como primordial su lado emocional, prefiriendo la lógica objetiva para tomar decisiones. A veces por culpa de esta contradicción pueden resultar ofensivos o incómodos sin quererlo, ya que parece que te hablen desde una empatía emocional, pero como en el fondo priorizan un proceso de cabeza que puede ser más frío, el contraste genera lo que muchos pueden considerar torpeza social, pese a ser personas con buenas herramientas comunicativas con los demás. De todas formas, sí pueden ser buenos con la gente y sí pueden tener interés en ayudar a las necesidades de los demás, y por eso les puede dar rabia que les digan que no saben hacerlo. Inferior, INTP y STP. Por último, en inferior, fe aparece como una forma torpe o estresada de conectar con los demás o de preocuparse por ellos. Un cliché sería el que de repente se enfada porque alguien de su entorno no se está cuidando a sí mismo y entonces dice enfadado cosas como ¿quieres ir al médico de una vez a mirarte ese problema? También es una función que aparece en forma de un repentino cambio o necesidad que tiene el INTP o el ISTP para conectar con los demás, queriendo llamar la atención o buscando algo de otros, pareciendo en ese momento algo más vulnerables, como suele pasar con las personas que tienen la letra F en inferior. También suelen ser de los que más detestan el conflicto entre personas de su entorno, no soportando cuando otros se pelean, ya que su función inferior quiere mediar, pero como solo sale en estrés, todo se relaciona de la peor forma posible en su cabeza. Una manifestación algo más sana de esta función es cuando el INTP o el ISTP salen de su burbuja y deciden pasar tiempo por sorpresa con su entorno por el simple placer de estar con ellos, cosa que choca un poco a los que los conozcan de una manera más superficial, pero que en un estado sano al final se agradece. Phi, dominante, INFP y SFP.
En su forma dominante, un phi suele caracterizarse por una alta capacidad de autoanálisis emocional y de su sistema de valores. Para entender las cosas necesitan ponerse en su propio lugar, pensar si a ellos les ha pasado o no, qué les duele o qué les hace bien, y con eso juzgan qué está bien y qué está mal, teniendo problemas para ponerse en el lado de los demás pese a que lo intentan. Sus valores son muy personales, pueden coincidir o no con los de la sociedad, y en el caso de que no, serán bastante incomprendidos. Por eso hay una distinción entre los phi más suaves, que se adaptan a las cosas, y los phi más combativos, si su sistema de creencias puede ser algo más transgresor o estar en contra de gente de su entorno. Eso mismo hace que sean percibidos como personas buenas y generosas por un lado, o como personas algo más egoístas o desconectadas, según si sus valores coinciden o no con las personas de su entorno. A la hora de tomar decisiones usarán el corazón y los valores. Auxiliar, ENFP, ESFP. En su modo auxiliar, phi sigue funcionando a la hora de utilizarla como sistema de valores y como análisis emocional interno. Pero no es el motor principal y a la hora de tomar decisiones pueden basarse en otros factores de su entorno. Como suele pasar con las funciones auxiliares, es lo que ya pasa con la función dominante, pero con más filtros. Otra forma de reconocer a phi en posición auxiliar es que los NFP y los SFP suelen decir mucho lo que piensan, lo que ven, lo que quieren, pero sin embargo para sus propios sentimientos pueden ser algo más cuidadosos y pueden utilizar esa parcela introvertida para tratarlos por separado. Es decir, parece que sean abiertos en todo, pero en el sentimiento a lo mejor se lo guardan un poco más. Eso hace que puedan parecer emocionalmente torpes en las cosas que implican comunicarse con ellos. Terciaria, INTJ y STJ. En posición terciaria, phi mantiene la parte del autoanálisis emocional y del sistema de valores, pero pasa a tomar un protagonismo menor, siendo más bien un recurso de emergencia. Intentan priorizar otras cosas, especialmente la eficiencia o la lógica objetiva, pero siempre que sea posible y que no entren en contradicción, las decisiones vendrán acompañadas con dichos valores y con esa parte emocional que jamás pisará el lado lógico de la función T, salvo que la situación sea especialmente complicada o estén pasando por un mal momento y se sientan más vulnerables. Inferior, ENTJ, ESTJ. Por último, en inferior, phi suele estar apartada de todo lo demás, siendo este lado emocional como una especie de cofre guardado para el INTJ o el STJ. No es que normalmente no tengan sentimientos, es simplemente que no suelen priorizarlos ni tomar decisiones con ellos, y a la hora de utilizarlos de una forma profunda, consideran que podría ser una especie de debilidad. Por eso solo en estrés puede aparecer ese lado vulnerable, ese pensamiento interno de cómo se sienten o qué es lo importante para ellos en esa situación. E incluso en sus casos más íntimos, la necesidad de que alguien sane su daño emocional si es que eso ayuda a una situación específica. T. Dominante, ENTJ, ESTJ. T dominante es la función que más define a las personas que principalmente piensan en productividad y eficiencia. Al estar en dominante será común verlos hacer muchas cosas, trabajar duro, tener claro lo que quieren y qué es lo que deben hacer y lanzarse hacia las cosas de la manera más lógica y eficiente posible. Además, al ser una función de pensamiento extrovertido, dicha lógica será transmitida a los demás en forma de palabras que pueden resultar para algunos duras o frías, salvo si entienden que lo hacen para conseguir maximizar la forma correcta de hacer las cosas. En general son muy organizados y saben encontrar la mejor ruta para hacer las cosas. Suelen ser considerados personas con una alta capacidad de liderazgo. Auxiliar, INTJ y STJ. En modo auxiliar, esta función se utiliza mucho más para los proyectos personales de los INTJ o los ISTJ, en lugar de estar tan enfocada en el grupo de personas que estén junto con el que la tengan dominante. No es una función tan orientada a cada apartado de la vida o cómo se comunicarán con la gente, y la suelen usar para ellos mismos, en forma de organización, de métodos, productividad, etc. Eso no quita que un ISTJ y un INTJ puedan ser bastante claros y fríamente racionales a la hora de comunicarse con la gente. Aunque si consideran que eso puede ser una molestia, lo harán con algo más de cuidado. Todos los factores mencionados en la dominante, como líder, productivo y demás, los tienen igual pero con mayor filtro y menos maximizado, dependiendo de si eso entra en conflicto con los intereses de su función dominante o no en cada caso. Terciaria, NFP, ESFP. En terciaria, T aparece en forma de recurso ocasional para sacar adelante las cosas. Son el tipo de personas que, aunque suelen ser más dispersos o más centrados en el ahora, quieren sacar adelante la faena tirando de los demás. Del tipo, venga, vamos a sacar esto rápido. En esos momentos es que sale su lado más productivo y líder. De hecho, aunque se suele relacionar líder con las letras TJ, ¿no?, de la función T, sí que es verdad que del resto de personalidades podrían ser los SFP y los NFP los que a veces tienen más destellos de liderazgo.
También hace que los NFP y los SFP puedan llegar a ser hirientes y demasiado sinceros en ocasiones, ya que a la hora de usar su cabeza lo hacen directamente de forma extrovertida y acompañado de FI auxiliar, donde piensan solo en la implicación emocional para ellos y menos en la de los demás, lo que termina en un discurso bastante duro y en ocasiones justiciero a la hora de comunicar las cosas que les parecen mal. Inferior, INFP y SFP. En posición inferior, T muestra su lado más desconectado de todo lo demás, alejándose de FI y de los demás filtros, y entra en un modo de productividad y trabajo obsesivo, perdiendo por un momento sus emociones y queriendo sacar las cosas a toda costa de manera insana. Puede ayudar a que en efecto la faena salga, pero también pierden muchas cosas por el camino, como las ideas propias o los valores que les movían, pudiendo hacer que el resultado final esté muy desconectado de lo que son ellos realmente. También puede manifestarse como un arranque de sinceridad bastante desagradable, pero diciendo cosas de las que luego pueden arrepentirse, siendo verdad en algunos puntos, pero no del todo, ya que no usaron su parámetro habitual, FI, y por lo tanto era un pensamiento incompleto. T, dominante, INTP y STP. Los T dominantes suelen caracterizarse por ser personas muy observadoras, puramente racionales, de esos que confían plenamente en su cabeza, sus conclusiones lógicas y las conclusiones a las que llegan tras observar y pensar. Quieren entender las cosas de la forma más objetiva posible y si algo que observan no les cuadra, les suele fastidiar mucho. Dentro del apartado de los más racionales pueden ser más lentos que los T dominante a la hora de entender las cosas o de tomar decisiones, pero a cambio intentan que sus conclusiones sean las más acertadas posibles, en especial si un tema les llega a motivar, ya que también es común ver a los T mucho más despreocupados o desencantados con las cosas que les aburren, desactivando en ese momento cualquier función. Pero si están interesados, su cabeza funcionará a toda velocidad, aunque desde fuera seguirán pareciendo igualmente introvertidos. Auxiliar, NTP e STP. Una característica muy extendida de T auxiliar es que son personas que confrontan mucho sus ideas y sus conclusiones en discusiones y debates. A fin de cuentas, tienen la función T muy alta, pero son extrovertidos. Es decir, ellos han llegado a una verdad y, mediante sus funciones extrovertidas, usarán sus recursos comunicativos y externos para hacértelo entender. En ese sentido, tienen fama de ser bastante cabezotas, tengan razón o no. También es una función que en auxiliar lo que hace es ordenar y darle un significado real a todo lo que hayan percibido con se o ne. Es decir, todo lo que han recogido con esas funciones, qué es lo lógico, qué es lo que se va a asentar en su cabeza, qué es lo que se quedará ya en su sistema de conocimiento, etc. Mantienen su lado observador, aunque ya no como observadores silenciosos y más bien como un apoyo que usan para complementar todo lo demás. Terciaria, INFJ y SFJ. En terciaria, T es algo así como la voz de la razón para los INFJ y los ISFJ. Tienen ese apoyo de lógica que les viene muy bien para tomar decisiones, aunque no siempre suelen hacerle caso y les pesa más el lado emocional. Sin embargo, siempre que no sea un obstáculo, les vendrá bien para saber si una decisión tiene una razón lógica detrás o no. También es una función que acompaña los momentos de introversión de estas dos personalidades y hace que le den muchas vueltas a las cosas, que intenten pensar en qué está pasando, si lo que sienten tiene sentido, etc. En un estado sano hace que tomen decisiones muy equilibradas, pero en un estado insano puede hacer que se coman muchísimo la cabeza por cosas que en realidad no tienen tanto peso. Inferior, ENFJ, ESFJ. Por último, T inferior se muestra como una desconexión del lado emocional de SFJ y NFJ, pasando a un modo más cerrado, apartándose un poco de los demás y escuchando demasiado a su cabeza y menos a su corazón, cosa que les suele hacer bastante daño. Dan mil vueltas a las cosas y se muestran mucho más fríos frente a los demás. En ocasiones puede ayudar a que su cabeza les guíe sobre si hay algo que han pasado por alto, pero por lo general lo que suele hacer es encerrarles y consumirles precisamente a tipos de personas a los que les viene muy mal ese tipo de encierro. Suele manifestarse como una persona que ha perdido la ilusión por las cosas o que ha perdido la confianza por los demás y su cabeza le dice que ahora solo piensen en ellos mismos. Y con esto terminamos la explicación de todas las funciones evaluadoras. Esperamos que estos dos vídeos hayan sido útiles para todos aquellos que todavía tenían problemas con las funciones. Y si todavía hay dudas, que nadie dude en preguntar. Deja un like si te ha gustado el vídeo o te ha parecido útil, y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a nuestra academia para que entre todos podamos sacarle el máximo partido a lo que el MBTI puede ofrecer. Nos volveremos a ver para aprender juntos aquí, en la Academia MBTI. ¡Hasta la próxima!